Pues seguimos adelante con el tema de la armonía de los evangelios y estamos en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. La semana anterior estuvimos hablando del anunciamiento del ángel a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista y hoy es el anunciamiento a María del nacimiento de Jesús. Entonces yo pediría aquí a algún voluntario que pueda leer estos versículos del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel, le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Bueno, la vez pasada vimos un anunciamiento también por parte del ángel Gabriel a Zacarías. Y veíamos Zacarías como ese sacerdote, un sacerdote de la clase de Abías, mayor, y en su trabajo dentro del templo, ahí, ¿no?, tuvo esa manifestación, esa revelación, ese encuentro con el ángel, ¿no? Y entonces era el anunciamiento del precursor, de aquel como que iba a ir primero, ¿no?, el que iba a estar delante de Cristo, ¿no?, el que iba a abrir el camino. Entonces ahora estamos viendo el nacimiento no del precursor, sino del anunciado, de aquel que iba a ser predecesor Juan Bautista, ¿no? Entonces, hemos visto las dos genealogías y que las dos genealogías como nos apuntan hacia Cristo también. Entonces, aquí es el anunciamiento de aquel que los otros evangelistas también habían enfocado a través de las genealogías. Y el encargado de este anunciamiento, una vez más, es Gabriel. Aquí vemos a este ángel mensajero
con este trabajo tan importante, con este encargo de Dios tan importante, ¿no? Y como dice Ezequiel, los mensajeros, aquí el mensajero, aquí Cristo, es anunciado. Figura de que este mensajero está en la presencia de Dios dispuesto a enseguida salir, no tiene que cambiar de posición, no es que está mirando para allá y se tiene que dar la vuelta, no, 4 rostros y las ruedas unas dentro de otros, porque en el mismo momento que Dios ha determinado que Cristo tiene que nacer, en ese momento el ángel va a cumplir este encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del acontecimiento más importante, no solamente en la historia del hombre, sino un acontecimiento que es mirado, que es observado por los ángeles, y no hay un acontecimiento como este en la historia del universo, que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que los ángeles le reconocen como el Dios que llena los cielos, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, va a encarnarse, va a hacerse hombre para venir a morir por una raza, una estirpe, una gente como nosotros. Eso es algo que deja asombrado a la creación entera y a los seres celestiales que viven la eternidad con Dios, también les deja con un asombro especial. Hay un asombro en el cielo, hay un asombro en la creación. ¿Cómo es que esto no produzca una admiración, un asombro en las personas? ¿Cómo es que cuando tú explicas, como estamos explicando estos días, que Dios ha sido encarnado, que Dios se ha hecho carne, no produce una, diciendo, Dios ha adoptado, nos la palabra, ha tenido también ese 100% de la naturaleza humana, el Dios Todopoderoso, para poder venir y morir por nosotros, por nuestros pecados. Aquello que es tan miserable de nosotros, aquello que es tan desagradable de nosotros, aquello de que solamente cuando lo piensas te avergüenzas, de esa naturaleza humana que se ha manifestado en la historia de tu vida, aquello que solo sabes tú, aquellas vergüenzas, todo ese pecado del que además eres impotente, no eres capaz de resolver. Resulta que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, ha mirado tu situación, sabe quién eres, sabe cómo te llamas, ha mirado tu bajeza, ha mirado tu condición, sabe que no eres capaz de resolverlo y toma una naturaleza humana para venir, para morir por ti. Solamente esto es para caerse
rendido en adoración y no levantarse. Ver quién ha hecho algo semejante por ti. Nuestra madre nos ha querido mucho, en la mayoría de los casos. Hemos tenido hermanos, hemos tenido amigos que nos han querido, maridos, mujeres, pero nadie ha hecho algo semejante a esto. Aun cuando tú no le conocías o aun cuando tú vivías de espaldas a Dios. Así que este es un acontecimiento increíble. Una virgen concebirá. O sea, ya no es solamente el acontecimiento espiritual, es en la manera en la que va a ocurrir esto. Una virgen desposada, quiere decir una virgen que está comprometida con un hombre, no está casada, no está viviendo maritalmente con ella, es una virgen que está comprometida, nada más, va a concebir milagrosamente. De tal manera que la simiente del hombre no pueda contaminar el fruto de esa concepción. Porque nosotros somos pecadores por herencia, heredamos ya esa condición pecadora de nuestros padres por la simiente. Pero Cristo no fue así. La simiente humana no le contaminó, aunque era 100% humano. Esto es complicado a veces de entender, pero es la realidad. Dios, 100% Dios, también fue 100% hombre al mismo tiempo, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras características, pero sin nada absolutamente de nuestro pecado. Esto es, en la Iglesia Católica, esta oración, este texto, es lo que se llama el Ángelus, ¿no? Los matrimonios, muchos tienen en sus casas un cuadro de dos campesinos orando en una tierra. Ese es un campesino, o sea, ese es un cuadro del Ángelus, del anunciamiento a María. Pues el Ángelus es este acontecimiento. Dios está formando, Dios está anunciando a una virgen desposada lo que va a ocurrir. El protagonista de esta historia, de esta situación, no es la Virgen desposada, no es María. El protagonista de esta historia ni siquiera es un ser tan excelso, tan elevado como lo es Gabriel. El protagonista de esta historia es aquel que es anunciado. Es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. Esto es un acontecimiento. Y claro, la gente, pues la Iglesia Católica ha puesto su énfasis en María y ha elevado a María a los altares y la ha puesto como intercesora de Dios y los hombres, ¿no? Pero María no es la protagonista. María es alguien muy especial en esta historia. Salve, muy favorecida. ¿Cuántas han tenido una visita de Gabriel y les ha dicho gracias sobre ti? Salve, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. Es un caso único en la historia. Entre todas las mujeres, entre todos los seres humanos, esta mujer fue escogida. Es muy elevado el miramiento que tiene Dios hacia ella, pero no es la protagonista de la historia. María tiene su papel,
su sitio, su situación en esta historia, pero no es la protagonista. Ni siquiera un ser tan poderoso, tan excelso como lo es Gabriel, tampoco es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia es aquello, el fruto de la concepción, aquello que va a ser iluminado y que va a ser un fruto del Espíritu Santo. El ser que va a nacer, nada más y nada menos que Dios hecho carne. A veces vemos o hay gente que habla del cristianismo como una religión machista, una religión, bueno, pues aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos a la palabra de Dios elevando, ensalzando el papel que tiene esta mujer. Pero hasta un punto. Además, tenemos una característica, y es que esta es una historia que no se repite en otros evangelios. Tenemos en Mateo una visitación del ángel a José en sueños. Y no tenemos un texto como este ni en Marcos ni en Juan. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Dios sabía, en su sabiduría, el Espíritu Santo sabía que este era un tema que tiene que estar en la Escritura, que tiene una tremenda importancia, pero que con mucha facilidad el hombre iba a confundir. Así que si este texto hubiera estado en los 4 evangelios y hubiera sido un texto del que en las cartas pastorales se hace mención constantemente a ello, a la anunciación del ángel a María, posiblemente muchísimas más personas, aparte de la Iglesia Católica, hubiera confundido, hubiera puesto a María también en un papel que no le pertenece. Pero sin embargo vemos que no. Lucas nos cuenta esta historia. Y en las cartas pastorales no vemos a Pablo refiriéndose a ello. Así que este es un tema importante que tenemos que estudiar, pero al mismo tiempo es un tema del que hay que cuidar, porque ya hemos visto, ¿no?, como millones de personas, ponen a la Virgen prácticamente a la misma altura que a Cristo, ¿no? Y la ponen en un papel que no es el suyo, de intercesora de Dios y los hombres. Este es un mensaje que a María le debía sorprender mucho. Además, dice en el versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó, pero no se turbó por la visión, se turbó por las palabras. Es el mensaje lo que le turba a María, lo que le confunde, lo que le deja un poco sorprendida. ¿Por qué? Bueno, los judíos han estado y están actualmente esperando un Mesías. Esperan la llegada del Mesías, pero no esperaban que el Mesías llegara por medio de una encarnación. No pensaban que Dios iba a actuar como nosotros lo estamos enseñando en la palabra, de que Dios se iba a encarnar, a hacer carne, a hacer hombre, a tomar la naturaleza del hombre, sino siempre han pensado en una especie de revestimiento de poder, de que un hombre o alguien iba a ser revestido de poder, investido de poder para ser aquel
que iba a rescatar, a tener ese papel de ser el Mesías para Israel y para el resto de las naciones. Así que cuando, claro, María está ahí y el ángel está hablando de que va a concebir, que en su vientre va a tener el fruto de una concepción, que va a tener un hijo y que este hijo va a ser el Mesías, porque es lo que le va a decir el ángel, María se sorprende, porque no pensaba, ningún judío pensaba que esto podía venir de esta manera. Así que por eso se turbó. Y vemos este saludo que le hace el ángel, entrando el ángel en donde ella estaba, versículo 28, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres. Bueno, vemos algo que también es una constante. Una mujer insignificante, una mujer joven, no estaba en Roma, en la capital del Imperio Romano, no era una figura importante ni siquiera en Jerusalén, sino en una aldea como Nazaret, en una aldea muy pequeña de Judea. Allí una mujer posiblemente muy pobre, o sea, una mujer completamente insignificante es la escogida, es aquella a la que el ángel se dirige. Esto también nos tiene que animar. No, el cristianismo y las grandes bendiciones que Dios quiere traer no son bendiciones solamente para una élite, para una jet set, para gente importante, para gente que bueno, de los que salen en YouTube, en Internet, que son grandes personas. Sí, hay grandes personas, grandes hombres de Dios que serán bendecidos por Dios. Pero Dios está mirando también a gente insignificante como nosotros. Dios está también mirando y también, o sea, Dios vio que esta era una mujer escogida. Dios estaba mirando el corazón posiblemente de esta mujer. Así que Dios está mirando tu corazón. Y Dios puede escogerte para una cosa normal, para que su voluntad se manifieste en tu vida, haciendo cosas normales, ayudar a gente como lo estamos haciendo, pero Dios también puede tener un plan importante para tu vida. Dios a lo mejor está mirando tu vida, tu corazón, no de dónde eres, ni dónde vives, ni qué familia tienes. Así que eso también lo vemos como una bendición para nosotros, saber que Dios pone su mirada no solamente en grandes personas, sino también en gente como nosotros. Ahí lo vemos, ¿no? Vemos un contraste, como Dios sí que se fijó en Zacarías, el sacerdote que estaba en ese momento ofreciendo incienso en el templo, como era en ese momento todas las miradas de Israel estaban dirigidas hacia Zacarías, porque le tocó en suertes ofrecer el incienso. Pero ahora en este caso no estamos hablando del sacerdote que le tocaba en suertes ofrecer el incienso, estamos viendo una mujer insignificante. Así que sepas que cuando elevas tus oraciones a Dios, Dios escucha también tus oraciones.
Dios tiene en cuenta, no importa tu condición. Y aquí vemos en el versículo 30 la promesa del anunciamiento. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí vemos algo también que es una constante en el Evangelio, en la palabra de Dios, y es el fruto de la gracia, el estar bajo la gracia de Dios. Y mira, lo primero que le está diciendo: María, no temas, porque has hallado gracia. Así que vemos que la gracia nos ayuda a no temer. Sí tenemos que tener temor de Dios, pero hay otros miedos, hay otras angustias, hay otras cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida. Y María aquí posiblemente estaba teniendo un conflicto. ¿Cómo soy virgen? Y si soy virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué situación? Todo el mundo aquí dándose cuenta de todo lo que está pasando, todo el mundo viendo cómo va creciendo su barriga y va ahí, desarrollándose ese embarazo. Qué cantidad de cosas, ¿no? ¿Cómo es que este ángel se le aparece a ella? Un conflicto, y dentro de eso puede que haya muchos temores. Puede que haya muchos temores. ¿Por qué yo? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué está pasando estas cosas? Yo no digo que nosotros vamos a vivir una situación como María, pero sí que veo a gente que está lleno de temores, lleno de miedos, de situaciones en su vida que no saben cómo se va a desarrollar, que no saben si estar bajo la voluntad de Dios, cómo va, qué va a pasar en sus vidas. El otro día estábamos hablando de nosotros. Digo, entonces, ¿qué? Nosotros yo tengo 58 años, voy a cumplir 59, el otro, digo, ya está, ya está, ya se acabó, ya hemos cumplido. ¿O es posible que Dios tenga planes? No estoy hablando de vivir años y años, estoy hablando de planes así, a corto plazo. Dios no va a querer hacer algo en nuestras vidas. Bueno, posiblemente hay impedimentos por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestras incredulidades, pero ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? A veces son esos temores, esos miedos los que no nos dejan mirar hacia adelante, miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mí? Bueno, no nos ha cuidado Dios hasta el día de hoy. No lo va a seguir haciendo. Ya está, y ya está, ya solamente queda ver cómo me voy a jubilar aquí en Reto y ya está. ¿Esos son tus miedos? ¿Ya no hay un plan de Dios para tu vida? Bueno, la gracia de Dios aquí quita de temores a María. Esta es la razón para no temer, es estar bajo la gracia de Dios. Si vemos el versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto es exactamente lo mismo que viene en Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces vemos que aquí no solamente es un acontecimiento,
sino es un acontecimiento que viene profetizado, que ya en el Antiguo Testamento, ya el profeta Isaías habló de esto que iba a ocurrir. Y lo que dijo el profeta Isaías, igual a muchos que están aquí pues no saben lo que dijo el profeta Isaías y no están familiarizados, pero un judío sí. Un judío sabía lo que Isaías, lo que los profetas habían dicho, y especialmente lo que los profetas habían anunciado y habían dicho respecto al Mesías, porque todos estaban esperando. Había una esperanza de que viniera el Mesías. Hay que recordar que Israel, cómo estaba en aquel tiempo, dominado por los romanos. Estaba completamente bajo el yugo de Roma. Y para muchos el conflicto era este: cómo librarse del yugo de Roma, y por eso esperaban un Mesías. No muchos entendían que la esclavitud, la verdadera esclavitud que tenía Israel, era una esclavitud espiritual, una esclavitud de pecado. No todos lo entendían. Por eso todos estaban familiarizados con los textos de Israel, de Isaías, ¿no? Y con todos los que especialmente tenían que ver con el Mesías. Así que de pronto ella escucha esto: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ella sabe lo que dice Isaías: y llamarás su nombre Emmanuel. Versículo 32. Aquí el ángel le dice quién va a ser este ser que van a nacer. ¿Y qué le dice? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será grande. No quiere decir que el bebé iba a ser de 4 kilos, sino que iba a ser grande y iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Esto no es otra cosa que que el ángel está definiendo, el ángel está dándole una definición, una completa cuadro de que este es Dios mismo. Está hablando de que el que va a nacer no es otro que Dios mismo, ¿no? Esta manera de explicarlo aquí, que a nosotros a veces no nos aclara mucho, será grande, Hijo del Altísimo, para un judío era una definición clara y concisa de que el que va a nacer no es otra cosa, no es otro que Dios mismo. Así que imagínate María cómo estaba. No solamente eso, sino que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Esto qué es? Está hablándole de que Él es el que va a reinar literalmente. Entonces, no solamente es Dios mismo, sino que le está dando una definición de Cristo mismo. O sea, Dios encarnado. Esto es lo que el ángel está insistiendo constantemente. Aquí le está hablando también del milenio. Está hablando de que el que va a nacer va a ser ese que se va a sentar en el trono de Israel. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Piensa en la historia. Roma, Babilonia, Egipto, todos los grandes imperios
que ha habido. Cuando vas a visitar Roma, vas al Coliseo, vas y ves ¿qué? ¿Qué es lo que ves? Ves monumentos, ves cosas, pero son vestigios, son ruinas de aquello que fue glorioso. Pero lo que tú ves son ruinas. Cuando vamos a Grecia vemos las ruinas de un imperio que tuvo que ser espléndido, de un esplendor increíble, pero lo que hoy visitamos, y tienes que pagar una entrada para verlo, son ruinas. O sea, en el mundo lo que podemos visitar, si hacemos turismo, son las ruinas de los grandes imperios. ¿Cuándo ha habido un imperio que no tendrá fin? ¿Cuándo ha habido un imperio que es para siempre y su reino no tendrá fin? No lo ha habido. Solamente hay un imperio, un reino profetizado en la Biblia, el reino de Cristo, que no tendrá fin. Y vemos que empieza con la segunda venida de Cristo y empieza con el milenio, como un reino literal aquí en la tierra, y seguido al milenio serán los cielos nuevos y la tierra nueva en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Pero ese es la única referencia, el único libro que nos habla de un reino que no tendrá fin, es la palabra de Dios. Hitler, en su mayor locura y su mayor esplendor, pensó en tener un reino de 1000 años, pero nunca ninguno pensó en un reino eterno. No entra en la mente humana, pero aquí el mensaje que el ángel le está dando es el reino eterno. ¿Quién es? Por eso es tan importante saber quién es el anunciado aquí, a quién está anunciándose aquí. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así como en el domingo pasado cuando hablamos de Zacarías, sí que dudó, sí que tuvo dudas porque era viejo, porque su mujer era estéril, y vemos que hubo una especie de consecuencias para Zacarías, y las consecuencias fue que se quedó mudo, que no pudo hablar, ¿no? Pero aquí no son dudas, aquí es, ¿cómo va a ser? ¿De qué manera? Soy virgen, estoy desposada, estoy comprometida. ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser esta situación, ¿no? Que es tan extraordinaria, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Y el versículo 35, el ángel le contesta. Respondiendo el ángel, él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es muy importante. Este puede ser igual el versículo más importante o del que más podemos aprender. Lo primero que dice aquí es que lo que va a pasar, el mecanismo, la manera en la que este anunciamiento se va a llevar a cabo, la manera en la que esto va a tener una solución, va a ser una obra del Espíritu Santo. Esto es algo ya importante que nosotros vemos, porque tenemos que ver el papel tan importante del trabajo del Espíritu Santo, no solamente en acontecimientos como estos, sino como lo va a ser en tu propia vida.
Muchos piensan, perdón, muchos piensan que esto es un símbolo, una analogía, un símbolo de lo que ocurrió en el tabernáculo, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo. Otros piensan que es un símbolo, una analogía de lo que ocurría dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el arca, la Shekinah, la sombra, la presencia de Dios. O sea, cuando María escuchaba este mensaje, ¿no? La sombra, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es lo que podía venirle a la mente. Una imagen como la del tabernáculo, o la columna de nube por el día, columna de fuego por la noche, o bien la Shekinah dentro del lugar santísimo. Es lo que ella podía ver. Ella podía irse a las figuras del Antiguo Testamento para entender algo de lo que iba a pasar. Aquí es el ángel anunciando algo de lo que va a ocurrir en María, y de lo cual María solo tenía como referencia aquellos acontecimientos del Antiguo Testamento, algo que tenemos nosotros también. Tenemos esos acontecimientos. Hemos hablado, hace poco estuvimos hablando sobre la palabra que habitó entre nosotros, que era tabernaculizó. Cuando Dios quiere habitar en medio de su pueblo, Dios quiere que su presencia esté en medio de su pueblo. Dios quiere que la iglesia sea visitada, sea llenada con su presencia. Y esto no es otra cosa que una obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo la que hace que la presencia de Dios habite en medio de su iglesia. Y esto es lo que el ángel le está diciendo a María. Posiblemente cuando le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En ese momento a lo mejor no lo entendió bien, pero cuando le dijo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, posiblemente esa fue la manera en la que ella lo pudo entender bien. Sí que nosotros tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos lo contrario. Ya sabemos que el Espíritu Santo quiere obrar. Es más, cuando María pregunta, ¿cómo será esto? No, la respuesta no es una obra del hombre. El ángel no le dice, bueno, te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte, tienes que leer la Biblia, tienes que, hacer ciertas obras. El ángel no apunta a lo que ella puede hacer. La respuesta del ángel es, esto será una obra del Espíritu Santo. Lo que iba a ocurrir en María, este acontecimiento tan importante, es una obra de Dios, es una iniciativa de Dios. Lo mismo que cuando hablamos de un nuevo nacimiento. Somos nosotros los que buscamos a Dios, los que nos queremos acercar a Dios. Señor, yo quiero nacer de nuevo, quiero morir a esta naturaleza y quiero tener una nueva naturaleza. ¿Eso entra en nuestra cabeza? Uno que no conoce a Dios sabe que tiene que morir a su propia vida y nacer a una vida nueva. Eso no entra en nuestra cabeza. Como mucho, lo que entra en nuestra cabeza es que hay cosas que no están bien, que hay cosas
pues, que me gustaría que cambiaran de mi vida, o que hay cosas que tengo que arrepentirme. Pero es ¿quién? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que obra a través de la palabra y nos habla, nos hace entender de lo que necesitamos es un nuevo nacimiento. Y para nacer de nuevo tenemos que morir primero. ¿Y cómo se hace todo eso? Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra y el poder del Altísimo te cubre y te crea en ti una nueva naturaleza. Así que vemos la importancia que tiene aquí la obra del Espíritu Santo, de la misma manera que tiene importancia en tu vida y tiene importancia en la iglesia. Es una manifestación del Espíritu Santo obrando en la imposibilidad, lo que es imposible, lo que es imposible que una virgen pueda concebir, ahí es donde el Espíritu Santo está obrando y convierte en posible lo que es imposible. De la misma manera que es posible que tu naturaleza sea transformada y cambien tus pensamientos, cambien tus... Por eso debes de examinarte a ti mismo a ver si estás en la fe, como dice Pablo. A ver, porque una cosa es ser una persona que pasa tiempo aquí en Reto y que cambia ciertas actitudes y que cambia ciertos comportamientos y que tiene ciertas mejorías en su vida. Eso es una cosa, y otra cosa es un nuevo nacimiento, una obra del Espíritu Santo. También podemos ver cómo el Espíritu Santo obra en la creación, donde había caos, donde todo era un caos. Allí el Espíritu Santo es el instrumento dado por Dios para crear las cosas, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Así que esta anunciación del nacimiento de Cristo en María es muy representativa, es muy ilustrativa de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De la misma manera. La consecuencia es que el ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios, no hijo de José. Aquí el fruto de lo que iban a hacer sería el Hijo de Dios, no el hijo de José, ni el hijo de María, en cierta manera. Es el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que podamos tener un fruto que sea de Dios y que glorifique a Dios. No un fruto tuyo. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, aquí vemos una concesión por parte de Gabriel, es decir, bueno, para que veas, para que tengas una certeza o algo, visita a tu prima Elizabeth, que recuerda que es muy vieja, que recuerda que es estéril, y vas a ver, ¿qué es lo que vas a ver? Que ha concebido hijo en su vejez, y dice él literalmente, este es el 6º mes. ¿Por qué el 6º? ¿Por qué no el primero, el segundo?
Bueno, el sexto, porque el sexto ya es una evidencia. Ya el sexto es algo que está manifestado. Ya ahí estaba manifestado claramente que Elisabet estaba embarazada. Ya no había dudas. Ya ella no podía cuestionar, no, es que llevo unos días con gases y estoy un poquito... No. Era una evidencia de que Elisabet había concebido. ¿Y esto de qué nos vale a nosotros? Pues de una cosa muy importante, que Dios también tiene interés en confirmar su propia obra, en que entiendas y que puedas estar seguro de lo que Dios hace en tu vida, de que no vivas siempre en una eterna duda o he nacido de nuevo, no he nacido de nuevo, soy cristiano, no lo soy, ¿quién soy? Bueno, Dios te va a dar y te va a poder mostrar una confirmación de su obra. Dios muestra a quién son los hijos de Dios. Dios confirma su paternidad con nosotros. Así que, bueno, eso es algo que también puedes hacer, debes hacer, porque es la manera en la que sabrás si realmente ha ocurrido una obra del Espíritu Santo en tu vida o simplemente llevas unos cuantos meses aquí y ha habido algunos cambios de actitud, de manera de comportarse, pero no ha ocurrido una obra del Espíritu. Y Dios está interesado en que tú lo sepas. Dios quiere que tú lo sepas. Dios quiere que sepas si realmente ha ocurrido una obra en tu vida. Porque Dios quiere obrar a través del Espíritu Santo en tu vida. Así que Dios no está interesado en dejarte confundido, ignorante a la obra que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere que lo sepas. Así que busca, ora, pídele al Señor que confirme su obra en ti, que te dé una certeza. Y lo hará. ¿Por qué razón? Versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Si Dios ha cambiado a muchos de los que estamos aquí, ¿no lo va a hacer contigo? No hay nada imposible para Dios. Entonces María, versículo 38, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, que podamos tener esta disposición, esta entrega. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que esta pueda ser nuestra oración hoy. Que hoy no esperes a mañana, no esperes a meditar un poco, a pensarlo. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas pensar? ¿No necesitas que Dios obre en tu vida? Que el Dios Todopoderoso haga un milagro en tu vida, te transforme por completo, que el Espíritu Santo, que el poder de Dios, la sombra del poder de Dios esté sobre tu vida. ¿No lo necesitas? Yo creo que sí lo necesitamos, que cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos. Así que podemos orar y podemos decir, he aquí el siervo del Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, haz conmigo conforme a tu palabra. Y después de esto hay que leer la palabra, porque te has comprometido a que se haga contigo conforme a tu palabra. Entonces, esta palabra se convierte en la autoridad de Dios sobre tu vida. Esta palabra se convierte en la guía, en el instrumento que Dios pone para guiarnos. Vamos a orar.
Señor, agradecemos tu palabra y nos asombra, Señor, cómo te has manifestado a nosotros, Señor. Aquello que anunciaste a una mujer insignificante, allí en ese anunciamiento, en esa proclamación, en aquello que contaste a través de tu ángel Gabriel a María, ahí estábamos nosotros, ahí estaban nuestros nombres. Porque dijiste que pusiera por nombre Jesús, que significa que salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estábamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Por eso, Señor, queremos pedirte y quiero, Señor, que nos animes, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo cubra con su poder nuestras vidas, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados y para que tú obres en nosotros conforme a tu palabra, Señor. Que realmente podamos decir, he aquí, somos siervos tuyos, estamos para servirte, estamos para glorificarte y aceptamos tu palabra como esa autoridad sobre nuestras vidas. Y anhelamos, Señor, tu obra del Espíritu en nosotros, tratando nuestras vidas, trayendo nuevos nacimientos a nuestras vidas también. Oh Señor, tú sabes la condición de cada uno de los que están aquí y lo que cada uno de los que están aquí necesitan. Si es un nuevo nacimiento, si es un arrepentimiento, pero en definitiva, todos necesitamos una obra milagrosa de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos cubra, Señor, con esa sombra de poder y que hagas tu obra, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos y nos encomendamos a ti, Señor, necesitados de tu obra. Amén, Señor.